Ahora que ya tenemos instalado nuestras herramientas o el motor de base de datos que es MySQL y también MySQL Workbench, que es el IDE para trabajar con MySQL, así que vamos a empezar a crear nuestra base de datos. Para crear nuestra base de datos, si tú ya tienes conocimiento amplio de base de datos, ya sabes cómo se crea una base de datos y también ya sabrás hacer algunas consultas, así que simplemente vamos a dar una pequeña introducción. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde Java? Que esas son las consultas que vamos a realizar. Entonces, para crear una base de datos, simplemente podemos ir aquí, donde dice en esta partita, podemos ir aquí para crear una nueva base de datos. En este caso, para crear nuestras aplicaciones de mensaje, vamos a necesitar una base de datos para almacenar los mensajes. Así que yo voy a crear una base de datos. En este caso, esta base de datos se va a llamar mensajes-db. Y aquí simplemente voy a poner aplicar y esta sería una forma de crear la base de datos. Entonces aquí si yo pongo aplicar, pues se va a ejecutar, voy a finalizar y como verás aquí ya tengo creada una base de datos. Y si yo quiero eliminar y crear otra base de datos, puedo para eliminar simplemente presiono clic derecho y voy a poner esta parte donde dice drop schema y luego de eso aquí pongo drop now, drop ahora. Lo que podemos hacer es utilizar el lenguaje SQL para crear nuestra base de datos. En este caso lo que vamos a hacer es, para crear una base de datos, vamos a aplicar la siguiente instrucción. Vamos a poner de esta forma, create database, de esta forma, y luego de eso el nombre de la base de datos. En este caso vamos a poner mensaje o mensajes /db. Entonces, para ejecutar esta consulta que estamos realizando, simplemente vamos a presionar aquí. Y aquí nos aparece que se ha creado la base de datos mensaje. En este caso no aparece aquí, vamos a actualizar en este botoncito. Actualizamos y aquí ya tenemos nuestra base de datos. Y si queremos eliminar, simplemente podemos presionar esto o eliminarlo desde aquí. Ahora vamos a listar todas las bases de datos. Para listar todas las bases de datos vamos a utilizar la instrucción show database. Ponemos acá dos puntos y coma, seleccionamos todo lo que queremos ejecutar, simplemente quiero ejecutar esta línea, selecciono esta línea, ejecuto. De hecho aquí es database con S, por eso me estaba saliendo error aquí en la parte inferior. Ahora corrijo y vuelvo a ejecutar. Y en esta parte me va a salir la lista de las bases de datos. En este caso, por ejemplo, la base de datos del administrador o de la base de datos de MySQL y mi base de datos que acabo de crear, que es mensajes/db. Ahora, si yo quiero eliminar esta base de datos, simplemente lo que haría es la siguiente forma, o haría con la siguiente instrucción. En este caso sería drop database, y luego de eso el nombre de la base de datos. En este caso se llama mensaje-db. Ahora, si yo selecciono esta línea, ejecuto, como verás aquí ya se me elimina mi base de datos, así que para crear, ejecuto simplemente la primera consulta, actualizo y nuevamente se ha creado mi base de datos. De esta forma nosotros podemos crear base de datos con MySQL. En este caso utilizando el IDE MySQL Workbench. Y aquí estamos realizando prácticamente tres consultas. El primero, que es crear la base de datos, listar todas las bases de datos que existen y luego de eso eliminar una base de datos. Ahora que ya tenemos creado nuestra base de datos, lo que vamos a hacer es crear una tabla. En una tabla es donde vamos a almacenar nuestras informaciones. Eso es lo que va a contener los registros. Por ejemplo, en este caso, si queremos almacenar mensajes. Entonces aquí, para crear una tabla, simplemente podemos seleccionar aquí donde dice tablas, clic derecho, Create Table. Y con esto prácticamente va a abrirse una nueva pestaña en el cual nos va a ayudar a crear una tabla. Entonces aquí en la parte de arriba ponemos el nombre de la tabla. En este caso, el nombre de la tabla puede ser simplemente mensajes. Eso sería el nombre de la tabla. Ahora en esta parte vamos a bajar todo esto, aquí más abajo. Y al momento de crear una tabla, vamos a colocar también las columnas. En este caso, vamos a necesitar, por ejemplo, el ID del mensaje, el campo para guardar el mensaje, el autor de ese mensaje y el fecha donde se ha creado ese mensaje. Así que aquí lo que vamos a hacer es
marcar en esta parte y en este caso pues ya nos dice que podemos poner ID mensajes. Vamos a poner ID / mensaje, el ID del mensaje. Y aquí vamos a poner qué tipo de dato va a almacenar, en este caso de tipo int, de tipo entero. Va a ser primary key, luego de eso no va a aceptar nulos y también va a ser autoincremento, o sea que no va a ser necesario que nosotros estemos ingresando el valor de este campo, sino que se va a incrementar automáticamente. Luego de eso el siguiente va a ser el mensaje, lo que va a contener el mensaje, así que ponemos mensaje. En este caso va a almacenar cadena de caracteres y en base de datos se reconoce como varchar. Entonces aquí podemos poner cuántos caracteres va a almacenar, 45, o como esto es un mensaje, pues va a ser permitido 280 caracteres. Tampoco se va a permitir nulos, así que voy marcando de esta forma. Y luego de eso, de mensajes autor. El autor, pues simplemente podemos poner 45 caracteres porque esto puede almacenar simplemente nombres. Ahora por último, que lo que queremos almacenar son las fechas. Entonces ponemos acá fecha de la creación del mensaje. Y este varchar vamos a cambiar por otro tipo de dato que es DataTime, que es lo que va a almacenar el tiempo. Y también vamos a poner not null, que no permiten valores nulos porque es necesario que se ingresen. Y aquí para crear simplemente esta tabla podemos poner aplicar. Como verás aquí está el código en SQL. Ponemos aplicar y va a pasar a crear esa tabla. De esta forma podemos crear de manera fácil. Ponemos finalizar, de hecho esto podemos cerrarla. Y aquí tenemos creada la tabla que es mensajes y aquí están las columnas. ID mensaje, mensaje, autor y fecha. Y si nosotros queremos eliminar simplemente ponemos también en la parte de drop table. De esta forma ponemos drop no y se elimina la tabla que hemos creado. Si nos hemos fijado en el código, pues lo podemos hacer nosotros utilizando el código de SQL. Para crear una tabla ponemos, por ejemplo, create table y luego de eso el nombre de la tabla. En este caso también tenemos que colocar en qué base de datos vamos a crear esa tabla. Así que voy a poner mensajes-db punto y el nombre de la tabla que se va a llamar mensajes. Y acá abro paréntesis, punto y coma. Y dentro de aquí vamos a colocar prácticamente todo el contenido de la tabla. Primero habíamos creado el primer campo que era ID / mensaje. Y esto era de tipo entero, así que simplemente ponemos aquí int. No aceptaba nulos, así que ponemos not null. Y era un campo que se incrementaba automáticamente. Y también era primary key. O sea, una clave primaria. Así que eso lo vamos a poner al final. Aquí simplemente vamos a poner auto increment, coma, este es el primer campo. Para el segundo campo, en este caso era mensaje, para almacenar los mensajes. Ponemos aquí mensaje. Y esto era de tipo varchar. Así que ponemos aquí varchar y entre paréntesis ponemos la cantidad de caracteres que va a almacenar. En este caso queremos que almacene 280 caracteres. También no acepta nulos, así que ponemos not null y listo. Y el tercer campo que era autor, ponemos autor, que también va a ser de tipo varchar. Y esto puede almacenar 45 caracteres. Y aquí vamos a poner, también no permite nulos, así que ponemos not null, valores nulos no se permite. Y por último, que era el campo de fecha. Así que aquí ponemos fecha, y esto era de tipo DataTime, que era para almacenar el tiempo. Y tampoco permite nulos, así que vamos a poner not, coma, y al final lo que vamos a hacer es indicar el primary key. ¿Cuál de estos campos es la clave primaria? La clave primaria es el valor único de un registro, es por donde se identifica cada registro, así que por el ID de mensaje se va a identificarse cada registro. Este valor o este primary key que es ID mensaje tiene que ser un valor único, no se puede repetir, así que aquí vamos a decir primary key es, entre paréntesis colocamos el campo que se llama ID mensaje. Y con esto prácticamente ya tenemos creada nuestra tabla. Entonces, si ejecutamos esta consulta, en este caso que ya la habíamos borrado nuestra tabla, debería crearse nuevamente esta tabla. Seleccionamos y ejecutamos.
Y en este caso, pues si actualizamos, ya se creó nuevamente la tabla con los siguientes campos. Entonces, de esta forma nosotros podemos crear una tabla utilizando simplemente la ayuda o utilizando el lenguaje SQL. Lo otro que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, ahora que ya tenemos creado nuestra tabla, lo que podemos hacer es seleccionar si hay algún registro en nuestra tabla. Y para esto lo que vamos a hacer es utilizar el select. Y aquí vamos a poner asterisco y from para seleccionar todos los registros que existan en esta tabla. Y aquí vamos a poner mensaje /db y la tabla que se llama mensajes. Así que aquí ponemos punto y coma, seleccionamos esto y ejecutamos. Cuando vamos a ejecutar esto, pues aquí en la parte inferior nos va a aparecer el resultado. Como verás, esta tabla no tiene ningún registro. Entonces, como no tiene ningún registro, vamos a crear una consulta para ingresar registros. Entonces, para ingresar registros, vamos a utilizar la siguiente consulta. En este caso vamos a utilizar el insert, así que vamos a poner insert into. Y luego de eso nos dirigimos a la tabla que está en la base de datos que se llama mensajes /db.mensajes. Esto es la tabla y lo que vamos a hacer es ingresar a los siguientes campos. Como el ID, el primary key del mensaje es autoincremento, o sea que su valor se va a incrementar automáticamente, no es necesario ingresar. Entonces simplemente vamos a escoger el campo de mensaje. Entonces tiene que ser tal cual el nombre del campo, en este caso mensaje, coma, también vamos a ingresar autor. Entonces ponemos autor, coma, y también vamos a ingresar la fecha. Y la fecha no lo vamos a ingresar manualmente, sino que vamos a utilizar una función de MySQL. Así que eso es lo que vamos a ingresar, o a estos campos son lo que vamos a ingresar. Ahora, vamos a poner qué valores vamos a ingresar a estos campos. Así que aquí ponemos values, o esto lo podemos hacer en la siguiente línea. Values, los valores en el primer campo, o el primer campo que estamos poniendo aquí es el mensaje. Así que vamos a poner esto entre comillas simples. El mensaje va a ser lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? Eso va a ser el mensaje, ponemos coma. Y el autor también ponemos entre comillas simples. El autor va a ser Alex. Y luego de eso para la fecha. La fecha que vamos a poner aquí es la fecha actual o la hora actual, el tiempo actual. Entonces para eso, para obtener el tiempo actual de ahora, vamos a utilizar una función que se llama current time. Así que aquí simplemente ponemos current. Por ejemplo, aquí hay current data time, current time, current timestamp, current user. En este caso vamos a utilizar el current time. Como verás aquí es con paréntesis y todo, y tal cual. Y esto lo que va a hacer es sacar la hora y la fecha actual de ahorita, en este momento. Entonces ya hemos hecho nuestra primera consulta de inserción. Ahora, si nosotros esto ejecutamos, estas dos líneas, vamos a pasar a ejecutar y nos dice que no salió ningún error. Entonces, de hecho, si deslizamos esto un poco más arriba, en la última ejecución que es inserrinto, pues está de verdecito, no está como aquí de rojo, que ha habido un error. Entonces, ahora si volvemos a ejecutar este select from para seleccionar todos los registros de la tabla, volvemos a ejecutar y como verás aquí ya tenemos un registro, uno que ya hemos registrado con el ID 1, el mensaje es hola, ¿cómo estás? El autor es Alex y la fecha que es de ahorita, que ha sacado de la fecha en estos momentos. Entonces, si nosotros hacemos otra inserción, simplemente podemos hacer de esta forma. Vamos a copiar en otra línea. Y en este caso lo que vamos a hacer es, el mensaje va a ser, hola, ¿qué tal? Y el autor, en este caso, va a ser Ruel. Y esto no lo modificamos, volvemos a ejecutar también esto. En este caso ya tendríamos los registros, vamos a poner select from. Y aquí como verás ya tenemos dos registros. En este caso como verás el ID va incrementándose uno en uno porque le hemos puesto entero. Más o menos este mismo código SQL o esta misma consulta es lo que vamos a hacer también desde Java.
Y ahora lo que vamos a hacer es editar o actualizar y también eliminar. Así que más abajo vamos a hacer las consultas. En este caso, para editar algún registro, pues necesitamos el ID y también los campos que vamos a editar. Entonces, para editar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el update. Así que aquí vamos a poner update y aquí vamos a colocar de qué tabla vamos a modificar. Entonces aquí vamos a colocar la tabla que está en la base de datos mensajes /db punto y la tabla se llama mensajes. A esta tabla lo que vamos a hacer es enviar los valores que vamos a modificar con la instrucción set. Entonces vamos a decir con set en el campo mensajes o en el campo mensaje vamos a modificar, por ejemplo, el segundo campo o el segundo registro. En este caso el segundo registro es hola, ¿qué tal? Ese hola, ¿qué tal? Vamos a modificar por lo siguiente. Hola, ¿cómo te va? Entonces vamos a poner aquí, hola, ¿cómo te va? Coma, y luego de eso vamos a modificar también el autor de este mensaje. Entonces el autor en este caso ya no va a ser simplemente Roel en el segundo registro, sino que va a ser Alex Roel. Y la fecha, como es la fecha de creación del mensaje, así que no vamos a modificar. Ahora vamos a indicar cuál de los registros queremos modificar. En este caso, como los mensajes o el nombre puede ser igual hasta la fecha. Entonces, por eso es que la clave primaria o la clave o el ID del mensaje es único. Entonces, con esto podemos identificar fácilmente qué es lo que queremos modificar. Entonces aquí, con la instrucción where, podemos indicar qué registro queremos modificar. En este caso queremos modificar el que tiene ID del mensaje, que sea igual a 2. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es que vamos a modificar un registro de la tabla mensajes. Eso vamos a cambiar, que en el campo mensajes vamos a modificar por este mensaje nuevo y en la parte de autor también vamos a cambiar por un autor nuevo en el registro 2. Es lo que estamos indicando aquí y si nosotros ejecutamos, pues ya se realizó la consulta. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente. Cuando vamos a seleccionar nuevamente, como verás, el mensaje que antes era hola, ¿qué tal? Se ha modificado por hola, ¿cómo te va? Y el autor, que era simplemente Roel, ahora es Alex Roel. Y la fecha va a seguir manteniéndose lo mismo, porque simplemente aquí al momento de modificar le estamos indicando que vamos a modificar el mensaje y el autor del registro 2. Ahora, para eliminar un registro, por ejemplo, si por A o B nosotros hemos ingresado otro igual, entonces si nosotros ejecutamos nuestra primera consulta, en este caso nuestra primera consulta pues era lo mismo que en este caso nuestra primera consulta era hola, ¿cómo estás? El autor era Alex. Ahora si ponemos select from, en este caso ya tendríamos dos registros, pero en este caso el 1 con el 3 se repiten. Entonces como se repiten el 1 con el 3, como verás sus datos se repiten, entonces uno de ellos tenemos que eliminar. Yo quiero eliminar el último. Entonces para eliminar lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Utilizamos la instrucción delete y luego de eso aquí vamos a poner from mensajes db y de la tabla mensajes. Y aquí vamos a poner instrucción where, qué registro que nosotros queremos eliminar. Así que aquí ponemos where y aquí le ponemos el ID. Entonces aquí por ejemplo ID mensajes es igual a 3. Yo quiero eliminar el registro 3. Entonces con esta consulta vamos a eliminar. Quiero eliminar un registro de la base de datos de la tabla mensajes. El registro es el que tiene ID 3. Entonces si ejecutamos esto prácticamente debería eliminarse este registro. Voy a ejecutar y ahora voy a volver a actualizar. Y cuando voy a actualizar solo va a haber dos registros porque yo eliminé el último registro que se repetía con el primer registro. Entonces con esto prácticamente ya hemos hecho las consultas básicas del lenguaje SQL. Con este conocimiento ya podemos realizar conexiones
a bases de datos. Por ejemplo, desde el lenguaje Java.